Vamos a ver cómo podemos estudiar la Biblia. Es un ejemplo de cómo podemos ir buscando en diferentes partes y estudiar la Biblia. Vamos a leer aquí, Primera de Corintios 15, cómo Pablo habla un poquito sobre el testimonio de los apóstoles en el tiempo de la resurrección y cuando Cristo se le apareció. Y vamos a ver por qué es importante eso. Vamos a leer por aquí. 15:3. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. ¿Qué recibió Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo murió por los pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es bien importante. O sea, se profetizó en las Escrituras durante mucho tiempo y Cristo cumplió. Ahora Pablo comienza a hacer un resumen de todas las cosas que ocurrieron. Luego que se cumple la resurrección, dice que se apareció a Cefas después de los 12. ¿Quién es Cefas? Vamos aquí a Juan 1:42. Y dice, entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Así que Cefas era Pedro. Era como se decía Pedro en el arameo, en el griego. Ya que sabemos quién es Cefas, dice, se le apareció a Cefas y después a los 12. O sea, que se le apareció a él solo y luego a los 12. O sea, cuando estaban todos allá. Vamos a ver qué dice Lucas. Aquí vamos a ir a Lucas 24. Vamos a leer 33 y 34 y 35. Y levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían, es verdad que el Señor ha resucitado, se ha aparecido a Simón. Simón dijimos que era Pedro o Cefas. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo le habían reconocido en el partir del pan. Luego que se le aparece a Cefas, se le aparece a los 12 y luego se le aparece. Dice, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de ellos viven aún, pero algunos ya duermen. Ahora, no viven aún ahora en el 2026, está diciendo en el tiempo que están redactando, ¿verdad?, esta carta, está diciendo Pablo que están viviendo todavía en el tiempo que está Pablo hablando sobre estas cosas. Y vamos a ver qué dice. Se le aparecieron a más de 500 hermanos, después se apareció a Jacobo y luego a todos los apóstoles. De aquí entonces, volvemos a Lucas, ya vimos que se le apareció a Pedro, se le apareció a los 11 que estaban reunidos con ellos. Dice aquí en el 36, mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Y él les dijo, ¿por qué estáis turbados y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mira mis manos y mira mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y entonces dice, y dijo esto y les mostró las manos y los pies. Así que ya ahí vemos cómo Jesús se le aparece también ahí. Vamos a seguir leyendo en Hechos. Y Hechos es una carta escrita por Lucas también, es la continuación del libro de Lucas, la carta de Lucas. Y dice, el primer relato que escribí, Teófilo trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día que fue recibido arriba. ¿Ve? Dice, después que el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, a estos también después de su padecimiento, se presentó vivo, con muchas pruebas convincentes, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó a que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dio, oísteis de mí. Así que Jesús se les estuvo apareciendo durante 40 días y les estuvo enseñando. Así que ya sabes por qué la convicción tan fuerte de los apóstoles sobre Jesús
y sobre que venció la muerte. Y esto prueba que se le apareció a tantas y tantas personas y compartió con ellos y durante todo ese tiempo les enseñó. Y ellos fueron testigos oculares de lo que ocurrió. Ahora, después de las instrucciones de Jesús, los que van al aposento, ¿verdad? Que dice, entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que estaba cerca de Jerusalén, camino un día de reposo. Y cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto, donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hijo de Jacobo. Todos estos estaban entregados de continua oración, estaban unánimes entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María, madre de Jesús, y con los hermanos de él. Por aquel tiempo Pedro se puso de pie y en medio de los hermanos, un grupo de 120 personas estaban reunidos allí. ¿Ves? Y entonces empezó a hablar y todo eso. Y ahora comienza a decir que van a escoger a el que falta porque Judas, ¿verdad? Se había suicidado y ya no era parte y hacía falta uno más. Y entonces decía, por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo, de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo, que el Señor Jesús vivió entre ellos, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Y presentaron a Dios a José, llamado Barsabás, y al que también llamaban Justo, y a Matías. Y entonces dice el 25, para ocupar el ministerio y apostolado de Judas, que se desvió para irse al lugar de que correspondía. Echaron suertes y cayó sobre Matías. Y fue contado con los 11 apóstoles. O sea que el 12, en sustitución de Judas, fue Matías. Y tuvo que cumplir con esas especificaciones. ¿Por qué era importante? Porque cuando los apóstoles estuviesen hablando, tenían que hablar convincentemente, teniendo la realidad que vieron a Jesús vivo en la tierra, lo vieron morir y lo vieron resucitar y se les apareció. Y eso era bien importante porque la fe iba a estar fundamentada sobre la verdad de que Cristo resucitó y yo lo vi con mis propios ojos junto a todas estas personas. Así que no es solamente, yo lo vi en el Espíritu, yo lo siento aquí, era algo bien convincente para que no hubiera duda de que eso fue así. Y ahora, en el 15:8 dice, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque yo no, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos al que creísteis. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, como dicen algunos de vosotros, que no hay resurrección. O sea, que él va a hablar de resurrección, pero primero parte hablando del que resucitó, ¿ves? De la primicia, del primero de entre todos, que era Dios, pero era el primero dentro de los hombres que hubiese resucitado, fue Jesús, para que se cumplieran las profecías y podemos seguir por ahí abajo. Ahora es importante ver cómo Pablo se expresa del privilegio que tiene de ser apóstol. ¿Por qué? Porque él dice, mira, ya hay 12, Dios me escogió por gracia, yo no merezco hacerlo, pero él lo quiso hacer. Vamos a ver dónde dice, él dice que se le apareció. Vamos a ver eso. Ahora, en Hechos 7:59, vamos a llegar desde acá. Vamos a ver, míralo aquí, 7:59. Y mientras apedreaban a Esteban, y él invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y cayendo de rodillas clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta de este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. El 8:1 dice, y Saulo, que estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Saulo, Dios no le cambió el nombre. Saulo y Pablo es lo mismo. Uno en un idioma
y el otro es en otro idioma. Pero ahora le conocemos por Pablo. Pero la realidad es que Dios no le cambió el nombre como algunos piensan. Es el mismo nombre. Entonces, más adelante en el 9, Hechos 9, dice, Saulo, respirando todavía amenazas de muerte y contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba alguno que perteneciera al camino, y al camino era el nombre que se le dio, ¿verdad?, a los discípulos del Señor y a todos los que creían en el Señor, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Mira lo que está haciendo Pablo. Y sucedió que mientras viajaba al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Y al caer a tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate entre la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos. Oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos no veía nada. Llevándolo de la mano lo trajeron a Damasco. Por eso es que entonces ahora en 1 Corintios 15, que él dice en el capítulo 9 y en el verso 10, dice, yo perseguí a la iglesia, yo no soy digno de ser llamado apóstol, pero él tuvo gracia conmigo y él se me apareció. Así que él cumplió de cierta manera con lo que los apóstoles estaban diciendo de apóstol, porque el mismo Jesús fue que se le apareció. Ahora, esto es un evento extraordinario, fuera de lo normal y fuera de lo común en aquel tiempo. No ocurrió nada más que con Pablo. Ahora vamos a Gálatas, capítulo 1, y vamos a ver por qué Pablo dice esto. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí, no es según el hombre. ¿Quién se lo dio? Jesús. ¿Viste? Pues no lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Y dice, porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir, que es verdad, de servir en el judaísmo, de cuán desmedidamente yo perseguía la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Wow, pues eso lo vimos. Pero vamos a ver, antigua manera de vivir en el judaísmo. Vamos a ver dónde habla él de esto. Aunque a Pablo no le gusta hablar de esto, él lo hace por una razón. Es bueno que lean todos los versos corridos, no solamente los textos que le estoy dando. Pero en 2 Corintios 12, en este caso el 11, vas a leer el 22 y dice, ¿son ellos hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más. Filipenses 3. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí es ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Ahora seguimos aquí. Por eso era que decía, en mi antigua manera de vivir en el judaísmo. Dice, y como yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados, pero cuando Dios me apartó desde el vientre de mi madre, esto está interesante, ¿verdad? Me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces 3 años después subí a Jerusalén a conocer a Pedro y tuve con él 15 días. Y ya no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y en lo que os escribo, os aseguro delante del Señor, no miento. Después fui a las regiones de Siria, Cilicia,
y por ahí sigue. Pablo te está diciendo, mira, yo recibí este evangelio, el llamado, el ser apóstol, el favor, la gracia, la revelación, la recibí de parte de Dios mismo, la recibí a través de Jesucristo. Y Él me llamó y luego fui a los apóstoles, a los discípulos. Interesante, ¿verdad? Mira lo que dice en Gálatas 1:1. Esta es la manera que una persona escribe una carta y hace la presentación de quién es. Pues él está diciendo, ¿quién lo escribe? Dice, Pablo, apóstol, no de parte de los hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que le resucitó de los muertos. Esa es su introducción a lo que él va a escribir a los Gálatas. Y por eso les explico y les muestro de dónde surge Pablo el apóstol. Y ahora volvemos aquí a 1 Corintios 15, ve que lo que estamos es estudiando para ti y para adelante, donde dicen estas cosas. Y por eso entonces es que salimos de aquí para los diferentes lugares donde fuimos en la Biblia, porque decía aquí, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia. Pero por gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó en vano. Así que él está diciendo, yo no fui el que me llamé, yo no fui el que lo hice, tengo pruebas, tengo validez en lo que estoy diciendo del apostolado. Yo mismo vi al Señor, Él se me reveló, Él me llamó y Él me mostró. Yo tenía un montón de cosas que para el Señor o para mostrárselas delante del Señor no sirven de nada. Lo puedo decir como algo que me da relevancia en la carne, pero la realidad es que el evangelio no es basado en eso, es basado en lo que el Señor hizo, que fue que lo llamó. Y esto fue algo extraordinario, porque no es un evento que ocurrió todos los días, pero es para que vean de dónde sale la parte de los apóstoles, la parte del llamado, cómo es que se le apareció a los apóstoles, cómo es que hay pruebas que Jesús resucitó. No son pruebas solamente religiosas de un libro religioso, están hablando de gente judía, gente que escribieron en aquel tiempo que confirman que estas cosas ocurrieron. Ahora, les dije al principio que con esto cerramos, porque era importante tener ese fundamento y esa base, esos testigos oculares de la resurrección. ¿Por qué es importante? Pues vamos allá. Ahora Mateo muestra esto, que Jesús luego de resucitar, dice, Jesús les dijo, no temáis, id y avisad a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Entonces, si tú ves, dice el 11, y mientras ellas iban, y aquí algunos de los guardias fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Y después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, diciendo, decid esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros los que lo convenceremos y os evitaremos dificultades. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta el día de hoy. Por eso es que los judíos no creen que Jesús resucitó, porque en aquel tiempo se le pagó a los soldados para que divulgaran esa mentira, y ellos lo sabían, los sacerdotes lo sabían, pero era que ellos no querían reconocer que él era el Cristo. Tremendo, ¿verdad? Quiero añadirle esta parte de Pedro. La primera carta de Pedro dice, Pedro, apóstol de Jesucristo. ¿A quién le escribe? A los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el conocimiento o el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y paz sean multiplicadas. Esa es la manera que introduce. Yo soy apóstol de Jesucristo. ¿Qué importancia tiene que ellos se presenten de esa manera? Lo mismo que dijimos anteriormente, que nosotros vivimos con Jesús, lo vimos morir y lo vimos resucitar, y estoy escribiendo como un testigo de esto. Entonces, mira lo que dice Pedro. Mira lo que dice Pedro.
Mira lo que dice el 8. Dice, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él y os regocijáis grandemente con el gozo inefable y lleno de gloria. O sea, él está hablando a unas personas que no vieron a Jesús, pero creen en él, que nosotros podemos estar incluidos en ese grupo. No le vimos, pero creemos en él. Él está hablándole diciendo, yo le vi, yo creí en él, porque yo anduve con él, yo estuve presente, se me apareció a mí, y yo les puedo dar fe de este testimonio. Y este escrito de la carta de Pedro es muy importante que nosotros lo tengamos presente, porque es de la mano de las personas que vieron al Señor. Mira lo que dice Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1:16, mira lo que dice. Porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Por eso es que dice, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en lugar oscuro. Ahora, ¿dónde fue ese monte? En Lucas 9:28, que es lo que llamamos en el monte de la transfiguración, que es lo que Pedro se estaba haciendo referencia, dice, y como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó consigo ¿a quién? A Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Y aquí 2 hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron en gloria. Hablaban de la partida de Jesús, que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Entonces Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús. ¿Ve qué claro está eso? Cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. El 34 dice, entonces mientras él decía esto, se formó una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y una voz salió de la nube y decía, este es mi hijo, mi escogido, a él oíd. Después que la voz se oyó, Jesús fue hallado solo y ellos se lo callaron. Y en aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Y aquí regresando a Segunda de Pedro, ves por qué él dice que nosotros fuimos testigos oculares de su majestad. Y dice que este es mi Hijo amado en quien he complacido. Así que por eso ellos pueden hablar con tal convicción y nosotros debemos escuchar lo que ellos dicen, porque ellos fueron los testigos. Claro que Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron, y ahí estamos nosotros. Pero para que vean que la resurrección, el evangelio que predicamos, está fundamentado sobre cosas que ocurrieron realmente. Hay pruebas contundentes que ocurrieron. Aún fuera del texto bíblico, hay textos que prueban lo que ellos están hablando.